historias sin contar. Llegó José a salvar tu día. No sé quién sos ni lo que me vas a contar. Mis oídos buscan un espacio que llenar. Nos sentamos a escuchar porque estamos en un cumple. Busquen algo para tomar porque estamos en un cumple. Preparen las velas para soplar porque estamos en un cumple. Es un día muy especial porque estamos en un cumple. ¿Estamos en un cumple? No vale, pa, estamos en un cumple. Buenas, bienvenidos a un nuevo capítulo, a un nuevo episodio de En un Cumple. La semana pasada nos tomamos un tiempito pasaron cosas y lo que saben. Siempre pasan cosas y uno tiene que tratar de solucionarlo. Pero este episodio es un episodio, por lo menos para mí, muy especial. Porque quien está invitado es un gran amigo, por lo menos en lo personal, que nos conocimos gracias al fútbol, pero que después ya de lo que menos charlamos es del fútbol a veces. Así que lo voy a ir directamente a presentar. Él es Adrián Cáceres, que vive en Cuba, sí, allá tan lejos está, pero que viene hasta aquí a pasar este cumple y directamente te voy a ir a saludar. ¿Cómo estás, Adri? Hola José, pues yo encantadísimo y súper contento de finalmente venir a un cumple a tu podcast. Sabes que me encanta hablar contigo, también le agradezco a la vida y al fútbol por haberte conocido y esta amistad que tenemos, que bueno, ojalá algún día podamos o tú venir acá a Cuba o yo ir allá a Argentina. Y nada, ansioso de charlar un poco contigo. Sabes que soy muy conversador y siempre me gusta debatir mucho de todo contigo. Así es, y también le cuento a los que están del otro lado justamente eso, que con Adri nos conocimos en un primer momento justamente por el fútbol, por los podcasts y toda la cuestión, y después terminamos hablando de cualquier tipo de cosa, pero la realidad está en que siempre digamos que las discusiones van en lo social, ¿no? Sí, realmente yo digo que es común por el tipo de quizás de educación que pueda tener yo, a la que, o sea, vivimos en dos países distintos a pesar de que hablamos la misma lengua y quizás tengamos muchos puntos de vista que no coincidamos, pero ojo que yo estoy muy abierto a compartir opiniones y puntos de vista. No me considero una persona cerrada de mente. No, eso yo se los garantizo porque con Adri nos toca también discutir un montón de cosas, pero realmente un montón de cosas porque empezamos hablando de Lewandowski y nos colgamos hablando de lo que surja, pero en una de esas charlas que hemos tenido, la verdad que el placer, tú me has contado que que tenés una historia familiar que es un tanto particular, ¿no? Porque tu familia está muy ligada a lo que sucedió ya hace largo tiempo en la Revolución Cubana. Bueno, a ver, yo creo que no es realmente no es que sea particular, o sea, y que esté, o sea, yo comparto la historia que probablemente gran parte de los 11 millones de habitantes que tiene hoy nuestro país tenga, y es una realidad, o sea. Hoy por hoy se critica mucho, incluso al interno, a la Revolución Cubana, por la situación económica que hay, por algunas cosas que están muy mal, pero la realidad es que la Revolución Cubana triunfa con un apoyo casi mayoritario del pueblo. Hizo cambios importantes para un país que tenía o sea, que era una copia prácticamente del modelo social que había en Estados Unidos. Éramos una colonia de Estados Unidos y a raíz del 59 muchas familias están integradas, o sea, de una forma natural y no forzada y consciente a lo que es conocido hoy como la Revolución Cubana. O sea, era una cosa totalmente normal.
De hecho, valga la redundancia, era lo normal, lo acostumbrado. Los que no creían o no estaban de acuerdo con el proceso terminaron yéndose hacia Estados Unidos o hacia otros países por una u otra vía. En el caso de mi familia, sí, o sea, por parte de padre, fundamentalmente, mi abuelo, que antes del triunfo de la revolución trabajaba como muchos cubanos haciendo, en este caso mi abuelo no venía de una familia rica, ni mucho menos, trabajaba como mensajero en una tienda que ganaba alrededor de 100 pesos, 100 pesos cubanos. En esa época 100 pesos era dinero en aquella época. Era como, no sé si tienes referencia, ¿te acuerdas cuando el dólar en Estados Unidos de aquella época, de los 50, de los 30, de los 40? O sea, cuando las cosas costaban $1, Sí, costaban centavos, era más, o sea, era un salariazo. sí, sí, Así. sí. Una vez que triunfó, o sea, y mi abuelo trabajaba en eso, normal, él estaba en contra de la dictadura de Fulgencio Batista en ese entonces, pero como otros cubanos tampoco es que hicieran nada. Ya Claro. cuando triunfa la revolución, él, como parte de esa efervescencia revolucionaria que hay y la alegría de que Batista un 31 de diciembre, justo antes de acabarse el año, coge un avión y se va del país. Cuando triunfa la revolución, él se enlista en las milicias, en las milicias de tropas territoriales, que era como una especie de ejército paramilitar, por así decirlo, que iba a ser la base del ejército cubano después, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Y mi abuelo ingresa en esa escuela de milicias, funda la artillería antiaérea cubana, en ese entonces, o sea, bajo el nuevo gobierno revolucionario, y de ahí el comandante Fidel solicita o pide o le informa a varios miembros del ejército que hay vacantes para estudiar Marina de Guerra en la Unión Soviética y formar una nueva Marina de Guerra revolucionaria, porque el ejército cubano tenía todas las percepciones y la formación académica y casi las mismas costumbres que el ejército norteamericano. O sea, el ejército constitucional cubano aquí se Claro. regía prácticamente por los mismos patrones de las escuelas de West Point y todas esas academias norteamericanas, y el país nuestro empezaba a tirar más, a cambiarse o a inclinarse por el mando soviético y por adoptar una formación no solamente política, sino militar y económica, más parecida a lo del campo socialista que a Occidente. Tremendo. Y ahí es cuando mi abuelo va a estudiar a la Unión Soviética, cruza el Atlántico con un barco, él me hacía toda esa historia, entra por Murmansk, que es el único puerto del Mar del Norte, si mal no recuerdo, que no se congela, ahí al lado de lo que es hoy San Petersburgo, y ahí estudió en la Unión Soviética. Pregunta, porque antes de seguir Sí, contando realmente una historia, pero tremenda, porque muy poca gente tiene a su abuelo que fue a estudiar a la Unión Soviética y además siendo parte justamente del ejército revolucionario. ¿Él en ese momento tiene contacto con Fidel o fue una orden No, más general? cuan- no él en particular. Él me cuenta que por allá por el año 62, casi empezando la crisis de los misiles, él era parte de la artillería antiaérea y principalmente lo que más desplegado estaba en ese entonces en el país, en toda la capital. Puedes buscar las imágenes en Google. En todo el malecón habanero estaban lo que se dice las cuatro bocas, Claro. que son o sea, 4 cañones, unas 14,7, unas ametralladoras checas, creo, o soviéticas, y él era parte de eso. Y entonces lo tenían, la guarnición estaba apostada en el Hotel Nacional. Yo, echando memoria de lo que él me cuenta, y Fidel va ahí al Hotel Nacional a ver a ese grupo de milicianos que estaban ahí, y es donde le pregunta a ellos, como Claro. a una convocatoria abierta, de aquí quiénes desean fundar la Marina de Guerra, quiénes quieren ir a Moscú. Claro. O sea, yo en esa parte, o sea, yo hago eso súper emocionante, hasta yo hubiese ido. Sí, y además me imagino súper emocionante para ese momento que Fidel estaba liderando todo y llega a tu hotel como si fuese uno más. Eso quizás es un poco lo sorprendente también. Sí, no, realmente, o sea, a Fidel hoy en día se le critica mucho, la situación ha cambiado ferozmente. Para muchos era un dictador y un tirano, pero para otros sigue siendo una figura y un líder político y una estratega con mucho mérito. Y él tenía eso, él, o
sea, no es una cosa, si lo hizo por propaganda, por lo que sea, pues lo hizo. O sea, siempre se mezcló con la Claro. gente, con el pueblo y era una cosa que después no sorprendía a la gente. Claro, y te pregunto, Adri, ahora subiéndonos al DeLorean y viniendo de nuevo para acá antes de continuar la historia de tu familia. Viste que Fidel los últimos años, obviamente, estaba más viejo porque, bueno, al tiempo nos pasa a todos, ¿no? Ah, vos en algún momento quizás, tú decías, se mezclaba entre el pueblo, ¿eso siguió sucediendo? O digamos que en el último tiempo, al estar, bueno, tan enfermo, tan viejo, era un tipo que se limitaba justamente a donde estaba y ya. O sea, en tu infancia, ¿tú te acuerdas de algún acto o alguna cuestión que Fidel esté así como así? Bueno, mira, yo tuve la oportunidad de estar sentado encima de Fidel. En serio, Tremendo. por ahí tengo la foto porque mi padre y mi madre trabajaron como diplomáticos en la misión bilateral, no, perdón, en la misión multilateral de Cuba en Ginebra. Y en una de las votaciones del bloqueo, a la cual Fidel siempre iba a la asamblea allá, una de las que se hacía allá en Ginebra, pues él fue y se reunió con todo el personal de la embajada y por supuesto con todos los niños. Ahí yo tengo una foto de Claro, pequeño con 4 o 5 años sentado encima de él. No tengo mucho recuerdo, no te puedo contar tantos detalles, pero la foto está. claro. Y sí recuerdo como la expectación que había de que sí, o sea, todo el nerviosismo, porque como quiera que sea estaba yo sentado arriba del comandante con 4 años y la gente como, ¿y este niño cómo va a reaccionar? Pero bueno, todo quedó bien por suerte. Hermoso, hermoso. Tremenda, tremenda historia. O sea, no sé si te das cuenta, Adri, que tienes una foto con, creo, un gran pedazo de historia de América, diría, y te diría hasta incluso del mundo. Después opiniones al respecto, dictador, no dictador, eso se lo dejamos a quien escucha. Pero realmente tienes una foto con una parte de historia y vamos a volver quizás a esa historia. Tu abuelo viaja a la Unión Soviética a estudiar y retorna, imagino. Sí, mi abuelo se forma, o sea, estudia, te decía, desembarca en Mursma, va a Moscú, estudia en una academia y de ahí una práctica en buques en el Mar Negro. De ahí regresa para Cuba y ya se incorpora a la Marina de Guerra Revolucionaria como fue maquinista de un caza submarino. Uno de los pocos navíos que quedaban en Cuba importantes, ¿vale? O sea, o sea, todo lo que es armamento es carísimo y mucho más la Marina de Guerra. El coste de un buque es tremendo. La Marina nuestra tiene embarcaciones muy, muy pequeñas, son casi guardacostas y 2 o 3 buques pequeños de mediano, menor escala, o sea que todavía en aquel entonces el antiguo gobierno dejó algunas fragatas y algunas cosas que, como parte de la tradición que había, el gobierno de los Estados Unidos siempre le cedía los buques viejos a las armadas en Latinoamérica y Cuba no era la excepción. Aquí habían barcos grandes, pero eran de la Segunda Guerra Mundial. Claro, claro, claro. Y ahí yo me imagino también un poco, te pregunto también las opiniones hasta incluso políticas de tu abuelo, porque enlistarse en un ejército revolucionario ya tiene un carácter fuertemente político, no es lo mismo que enlistarse en cualquier gobierno o como pasa de este lado del mundo, que hasta incluso las fuerzas de seguridad la gente se enlista para poder ganar algunos pesos. Enlistarse en un ejército revolucionario tiene un carácter fuertemente político y en cierto punto tu abuelo era un marxista, me imagino, de la primera década, o sea, me imagino un Sí, luchador total. sí, no, exacto. Los que se apuntaban, para no ser absoluto, pero casi la mayoría de todos los que se empezaban a enrolar en el ejército, tanto en el ejército rebelde, que fue el que tumbó a la dictadura de Batista, como en las Fuerzas Armadas Revolucionarias, era, o sea, por convicción. O sea, porque tampoco fuera que económicamente ibas a ser, o sea, no ibas a ganar muchísimo, ni ibas a tener muchas prebendas. Sí que tenías Claro, algunas cosas buenas, pero en el caso de mi abuelo, obviamente él fue, o sea, incluso ingresó a las filas del Partido Comunista, como mucha gente en este país claro. lo ha hecho y lo sigue haciendo. Eh,
quizás ha cambiado un poco la convicción de por qué entras, pero por lo menos él sí, era totalmente de izquierda, aprendió a ser revolucionario, porque en Cuba, o sea, eso, incluso ni el mismo Fidel era comunista cuando en 59, eso él mismo lo dice. Claro. Es tremenda cómo, digamos que el pueblo también se tuvo que readaptar, hasta incluso con un montón de ideales y a salir a aprender un montón de cuestiones, porque una cosa es llevarlo a la práctica, pero después lo que llevas a la práctica necesitas un poco de teoría, y también es un poco lo que cuentas, ¿no?, de Fidel. Ahora bien, la historia de tu abuelo, revolucionario, siendo parte, ¿no?, del ejército revolucionario, y eso pasa a tu padre o a tu madre. Eso pasa a mi padre. Mi papá, eh, después de estar unos meses sin saber qué hacer, pero ingresa a las filas del Ministerio del Interior. Mi papá fue del Ministerio del Interior, ahora actualmente es jubilado, y sirvió como parte del staff de seguridad de nuestra embajada. En este caso estuvimos en Suiza y estuvimos también en Eslovaquia. Por eso he tenido la posibilidad, la buena fortuna de haber salido un poquitico y cruzar el charco, como decimos aquí en Cuba, de haber estado en 5 países de Europa y conocer un poco, no mucho. Eso fue la última vez que salí de Cuba, fue en el 2004. Pero bueno, algo me queda. Algo te queda, me imagino que también un poco, bueno, muchos recuerdos, muchas fotos que seguramente verás desde ahora de grande, y seguramente te pasa de preguntarte, ¿estuve ahí? Efectivamente, pero a la vez, te digo, ¿no? Te tocó justamente visitar esos varios países, me dices, no tienes muchos recuerdos, pero ¿qué recuerdas? ¿Recuerdas algo de Europa? Uy, sí. Europa, a mí me encanta Europa. Europa es, por lo menos los recuerdos que tengo, es que es bellísima. O sea, yo soy fanático, o sea, a mí lo del fútbol me viene por, o sea, y lo del fútbol alemán me viene por o sea, perdónenme, pero, o sea, sin demeritar a nuestro continente, Europa es una belleza. Claro. Yo he estado, o sea, o sea, no subí, pero estuve justo debajo de la Torre Eiffel, pasé por los Campos Elíseos, pasé por los Les Invalides, he estado en el centro de París, he estado en Madrid, en Eslovaquia viví un año, y es un país muy lindo, muy tranquilo, tengo muy buenos recuerdos, sobre todo la gente, los eslovacos. El recuerdo que tengo de esa época es que eran casi parecidos a los cubanos, eran gente sociable, eran, por lo menos la impresión que un adolescente de 12, 11 años se llevó. Aparte de las otras cosas que para un cubano son distintas, entrar a un supermercado abarrotado de productos, o sea, eso es una realidad que lamentablemente el cubano es lo que más impacta, porque aquí, o sea, tener un six-pack de cerveza, una Coca-Cola o un refresco, una soda en el refrigerador, eso es un lujo, lamentablemente. Claro. Que eso afuera, en Argentina quizás parece una bobería, pero aquí no lo es. Bueno, digamos que tú ya sabes cómo andan las cosas por aquí, mejor ni meternos, pero digamos que un six pack de birra se está complicando últimamente, por así decirlo. Bueno, aquí andamos complicadísimos en eso, pero bueno, mejor ni hablar. Sí. Hablando de eso, voy a abrir una. Voy a abrir una, hermoso. Ya vamos a llegar a eso, ya vamos a llegar a justamente hablar un poco de cómo está Cuba hoy en día. Pero antes que eso, justamente, tu padre entra al ministerio ya enlistado en el Partido Comunista, o digamos con una situación política un poco más calmada. No, mi padre, lo que yo recuerdo es que él, o sea, normalmente, si no, primero tienes que ser de la Unión de Jóvenes Comunistas. Claro. Que es como la organización juvenil del partido. Y después vas al partido. Mi papá si mal no recuerdo, ingresó al partido. Él era de la juventud. Y estando, trabajando para el Ministerio Interior, pues se llama crece, le hacen el crecimiento al partido. Me imagino que fotos de esos momentos, me imagino que deben abundar, o no tanto. Mira, en esa época, quizás años 80 y pico, años 90 y pico, no era, o sea, el tema de las fotos, puede que existan fotos, pero incluso sí tengo fotos porque mi papá
fue incluso, o sea, fue antes de servir, o sea, en el propio Ministerio Interior, las fotos que yo tengo de mi papá es cuando era la boina roja. Él Claro. fue una especie de guardia de gendarmería, ¿cómo se llama? ¿Cómo se podría decir? No es ni, bueno, un cuerpo Aquí le que, decimos gendarmería también, ajá, bueno, adaptándolo a ese término es algo, son los guardias que cuidan eventos multitudinarios, carnavales, pero que tienen formación militar. Él estaba en Claro. una cosa que se llamaba prevención, que era Bien. específicamente guardias que cuidaban, patrullaban las calles ante posibles, o sea, un carnaval y cosas así. Y las fotos, yo sí recuerdo, y yo he visto fotos en blanco y negro del jovencito con su boina, con su uniforme verde olivo, obviamente mucho más flaco de lo que estaba ahora, pero siempre mi papá es grande, fornido, no tampoco, o sea, flaco, pero, o no más bien flaco, sino con la talla perfecta. Mi papá es muy alto, es la verdad. ¿Cómo se llama tu padre, Adri? Javier, Javier Javier. Cáceres. Le mandamos un gran saludo a Javier, que está reviviendo un poco su historia, la historia de su familia. Y, y a la vez te pregunto un poco, ¿no? Decías año 80 y pico. Ajá. Hay un antes y un después en la historia, justamente, creo que mundial. Y también creo que ha impactado en Cuba. ¿Se sintió, tienes algún tipo de recuerdo, no? Desde tu familia, porque me imagino que recuerdo personal debe ser casi nulo, pero de algún tipo de recuerdo familiar con respecto a la caída del muro de Berlín? ¿Te han contado algo? ¿Cambió algo en Cuba eso? No, obviamente. A ver, no propiamente con la caída del muro de Berlín, que eso quizás la caída del muro de Berlín, o sea, más que por conocimientos y recuerdos prácticos, sino por lo que sabe todo el mundo. No soy yo el que descubrió esto, pero era el principio del fin del campo socialista, o por lo menos yo lo veo así. Y eso quizás no se sintió, o por lo menos yo no tengo recuerdo familiar de haberlo sentido tanto como ya el desmembramiento de la Unión Soviética y del campo socialista y venir uno de lo que acá en Cuba llamamos el periodo especial y uno de los peores momentos de la historia que ha vivido este país, que mucha gente lo compara con la situación actual económica que estamos viviendo. Pero bueno, yo honestamente nosotros tuvimos la buena fortuna de justamente en el momento más crudo, imagínate, José, 95% de todo lo que entraba a este país, de toda la economía cubana, se fue abajo. O sea, Claro. había una cosa que se llamaba el CAMEL, que era el Consejo de Ayuda Mutua Económica, que todos los países socialistas aquí importaban todo. Me hacían los cuentos de que aquí la carne rusa, las latas, los chorizos, todo lo que es normal en otros países, jugos, cajas de jugos de Sí, Bulgaria, todo. leche condensada, o sea, todos esos productos que yo te estoy diciendo ahora, tenerlos en este país ahora mismo, lamentablemente, muchos, o sea, o los encuentras por revendedores en internet que lo triplican su precio, o sea, son lujos, y en aquella época eso desapareció. Las tiendas, había mucho dinero, había mucho dinero, pero no había qué rayos hacer con él. No sé si te han hecho los cuentos, pero aquí se llegaron a inventar bistecs de frazadas de piso. Nosotros les decimos a la colcha de limpiar el piso, no sé cómo lo dicen en Argentina, aquí nosotros le El decimos trapo le frazada de piso. decimos nosotros. Bueno, nosotros le decimos frazada, no sé si el trapo allá en Argentina es como gris. Sí, ese Bueno, justamente. la gente, muy mala gente, a eso le echaba un adobo con ajo, lo machacaba y se lo ponía en un pan y lo vendía como si fuera un bistec. Sí, tremendo. Eso y Creo que la pizzas de historia... condones. No, Te estaba contando que no había queso y le gratinaban un preservativo, le derretían un preservativo y lo vendían como una pizza de queso. O sea, son no, locuras. tremendo. Sí, tremendo. La viveza, ¿no? Un poco de la gente que está mal. No hagan eso en sus casas, no hagan eso a nadie. Por favor, se los pedimos. Pero es tremendo lo que contás porque son historias que seguramente ahí en Cuba se sepan, pero que aquí no llegan ni a ninguna parte del mundo porque son justamente propias. Justamente se cae todo eso, bueno, ahí hay un periodo raro, justamente porque tú lo dices, ya los productos no llegaban. Digamos que
a lo que voy ahora haciendo la historia de Cuba, porque estamos haciendo como una historia en unos 20 minutos más o menos. Desde ahí, después, el impacto quizás más grande que hubo en la historia fue la muerte de Fidel, o en el medio hubo algo que pasó que quizás a mí se me escapa. No, yo te voy a ser honesto y te voy a dar la visión de lo que ha pasado en mi país. O A sea, ver, Fidel, o sea, explicando el contexto de lo que ha pasado en mi país, que es una cosa que pasa en todos los países cuando los procesos duran mucho y nada más que tienen una sola figura que es evidentemente el líder y estratega del pueblo. Y estamos pagando las consecuencias también, yo digo, de tener un conflicto con la potencia más poderosa del mundo. Es una obvio. pelea de león a mono, mono con las manos amarradas, como decimos acá en Cuba, y que con el cambio de generación y las limitaciones económicas, obviamente que la gente está cansada, hay un agotamiento. Más allá de las distintas posturas y que obviamente, o sea, yo te estoy hablando te está hablando una persona que tiene una educación y bueno, te acabo de hacer la historia de mi familia, Sí, sí, lo cual total. no hace que yo no sea capaz de analizar la realidad con objetividad y de darme cuenta de muchos errores, de muchas cosas y de que hay cosas que realmente no están bien. Entonces, la situación política en el país ha ido deteriorándose. Sin yo tener medidores, la sensación que me da a mí por las redes, por lo que habla todo el mundo en la calle, por lo que habla en el entorno, es que la situación ha cambiado, la correlación de fuerzas ha cambiado en Cuba. Y es una cosa simple, sin filosofar mucho, sin meternos en un debate muy profundo, es que cuando las cosas andan mal, y hay las limitaciones que hay, es imposible que la gente crea en el gobierno y defienda algo. Por más que tú les expliques que hay un bloqueo económico, que hay sanciones, la gente no entiende eso. Porque siguen Claro. pasando los años y acá el costo de la vida es ridículamente alto. Este país hace tiempo, no puedo decir hace 60 años, sería muy hipócrita de mi parte porque tengo 29 años nada más, pero hace bastante tiempo aquí no se sabe lo que es prosperidad. Claro. Y la estamos pasando mal, de verdad. Yo no soy el que peor la esté pasando, pero uno no está, yo no vivo en Marte, vivo aquí y se ve el trabajo. Tú ves las filas, las colas que hay en la ciudad para cualquier producto, más otras cosas gravísimas como los productos de primera necesidad en moneda libremente convertible, que si no tienes familia en el extranjero no puedes permitírtela porque Acceder. incluso hay un mercado de divisas informal que está carísimo y la situación política se ha deteriorado muchísimo, muchísimo. Es la realidad que vive Cuba hoy. Es decir que, digamos que la revolución quedó como un recuerdo. ¿Vos decís eso? ¿Quedó como un recuerdo? ¿O creés que mínimamente, bueno, hoy Díaz Canel va a poder reconducir un poco la situación? No lo creo, o sea, siendo transparente contigo, José, y escuchando, o sea, son cada vez más o sea, la migración yo sé que es un fenómeno en toda Latinoamérica, en todo el mundo, que todo el mundo se migra para los países con, con más desarrollo, pero en Cuba tenemos un problema, es que la población está envejeciendo y segundo que la Claro. población joven está abandonando, como, o sea, los jóvenes se están yendo del país, o sea, tú hablas conmigo y de toda la gente que estudió conmigo en preuniversitario, en universidad, de 10 8 o 7 se han ido del país y los otros están haciendo los trámites o buscando la forma para irse para Estados Unidos, para España, para Argentina, para donde sea. Claro. Y entonces, o sea, eso en algún momento quizás tenga que pasar 2 o 3 generaciones más, pero yo digo que en algún momento va a hacer un cambio, a hacer un cambio en cómo está el país, en el sistema político, porque si no mejora la cosa, ¿hasta cuándo vamos a seguir así? Yo no estoy, o sea, a mí todo esto duele un poco, o sea, por cómo yo fui criado, todas las cosas que aprendí, pero ver la Claro. realidad es muy, muy doloroso y ver el trabajo y ver a las familias divididas, porque el país ahora mismo está dividido. La gente debate políticamente y es horrible. Tremendo. Es tremendo lo que contás y me parece que directamente, brevemente, todo esto inicia un poco esta división con el fenómeno que se causó en Twitter con el SOS Cuba, o ya venía desde antes. No, mira, el SOS Cuba y lo que pasó el 11 de julio es una mezcla de dos cosas. De unos errores que hubo en una localidad llamada San Antonio. A ver,
siendo consecuentes, el 11 de julio es una señal de alarma que le dice al gobierno que la gente está harta. Hay una combinación de eso, del explote, de que la gente está cansada, de cortes eléctricos que la gente no aguantaba, y de una operación mediática, porque hay una realidad, y es que, o sea, si, si decimos que en Estados Unidos el gobierno no hace nada por ayudar a cambiar el sistema político, creo que también seríamos un poco ingenuos. Y toda esa operación del SOS empezó incluso por una provincia de Matanzas en medio de la COVID, donde no habían medicamentos, no habían suministro, y empezó con SOS Matanzas, que es una provincia que está justo al este de La Habana. Y Sí, ese sí, sí. SOS Matanzas y Manden Medicina se fue convirtiendo en poco a poco en un SOS Cuba, SOS Cuba, y ahí esto combinado con el malestar de verdad general que vivió el país ese tiempo, detonó a esas protestas. Claro. Es tremendo lo que contás porque generalmente lo que escuchamos nosotros de este lado del mundo es gente que realmente no sabe lo que sucede. Porque realmente los que saben lo que sucede son los que viven allí. Te pregunto directamente si, bueno, nada, ¿cómo están hoy? O sea, ¿cómo se está viviendo hoy la situación? Digamos, en un día normal, común y silvestre de Adri, allí en Cuba, ¿qué es lo que sucede? ¿Se puede salir a comprar las cuestiones para comer, la comida, los productos de limpieza, etcétera, etcétera? ¿Y cómo es la cuestión del trabajo, no? ¿Cómo se vive eso? Bueno, mira, para alguien como yo, o sea, yo trabajo para el Estado, yo trabajo en relaciones internacionales en el Ministerio de Cultura, atiendo todo lo que tiene que ver con Asia, África y Medio Oriente, y tengo un salario, Tremendo, ¿eh? un salario de 4.000 y ciento y tanto de pesos cubanos que, o sea, está muy, muy, muy por debajo de lo que, de todas las necesidades y de los precios que tiene el costo de la vida en Cuba. Tranquilidad hay, se puede salir a comprar las cosas, pero depende. Si no tienes la tarjeta de moneda libremente convertible, que para eso también hay filas, Claro, tienes que hacer, o sea, tienes que tratar de ir lo más temprano posible para para llegar de primero y comprar lo que hay en el mercado. La realidad es terrible, o sea, comprar hoy lo que sea, salvo los productos de limpieza que hay vendedores ambulantes por las calles que pregonan y venden esos productos. Salvo eso, todo lo demás tienes que hacer fila para todo. Menos para entrar a un restaurante, a un bar, a un negocio privado, claro. salvo una fecha festiva, un 14 de febrero, que sí se vivió una locura tremenda, porque eso es lo otro interesante. Por ejemplo, la gente se queja mucho en España, que dicen que hay crisis. Aquí pasa lo mismo un poco, la situación es terrible, pero aquí hay gente con mucha, mucha, mucha plata, mucho dinero. Tú ves gente que se la gastan, que andan en Claro. buenos carros, o sea, eso lo hay en todas partes del mundo. Pero sí, la vida es complicada. Hoy en día es muy estresante. Es muy estresante, es la verdad. Se vive, pero con muchas preocupaciones. Claro, claro. Te pregunto, Adri, de curiosidad nomás. La gente que tiene mucho dinero, ¿a qué se dedica? ¿Qué hace? Mira, la gente que tiene mucho dinero en Cuba, creo que tiene familia afuera, le mandan divisas, ellos invierten acá y tienen, por ejemplo, negocios privados, o sea, de cafeterías, Claro. restaurantes, que venden al cuádruple, al quíntuple, al sextuple de precios, o sea, triplican y cuatriplican Sí, de lo todo normal. lo que en una tienda en moneda libremente convertible. Aquí se le llama MLC. Eso es una tarjeta que tú en el banco depositas, en este caso euros, pero desde afuera le puedes poner dólares, y eso se te convierte en una moneda virtual que Claro, te ponen uno o dos veces el valor de la moneda que tú tienes. Y con esa tarjeta tú compras en unos mercados que hay un poco más de abastecimiento, que te claro. encuentras productos que no hay o sea, en la calle normalmente, como cereales, leches, yogures, Coca-Cola, Sprite o cosas así, Claro. que
los que los compran en estos mercados los venden en sus cafeterías a 5 veces el valor. O sea, si una cerveza costó, por ejemplo, la cerveza esta que me estoy tomando ahora costó 170 pesos cubanos. En el mercado informal, que es el que domina, 110 pesos cubanos son $1 americano. Claro, claro, claro. Y así está la economía doméstica nuestra. Sí, lo que estaba pensando, Adri, es que una cerveza te salió 170 pesos cubanos cuando tú me dijiste que cobras más o menos 4.100 y pico. Es tremendo. 125. Es tremendo, Exacto. es tremendo, realmente. Y estando en las últimas, ya en las últimas preguntas, directamente te pregunto porque hay una discusión realmente en Argentina, porque bueno, en Argentina hay muchos defensores del régimen como tal cubano, el que se está viviendo ahora. Y te pregunto directamente, en Cuba, más allá de, bueno, de este régimen de austeridad y toda cuestión, ¿se ve pobreza en la calle? ¿Se ve hambre? ¿Se ve justamente esa parte más horrorosa que da este mundo? O más o menos, digamos que por lo menos en la calle no te encuentras durmiendo a nadie. Y más o menos todavía no llegaron a eso. A ver, si te encuentras, sí, lamentablemente sí hay ese fenómeno. Lo ha habido siempre. Ahí te encuentras. Lo que es curioso porque generalmente son personas enfermos mentales. Es la verdad. No te Claro, encuentras gente en su sano juicio. O sea, hay gente pobre. Aquí hay gente de muy bajos recursos. eh, y que se pasa trabajo incluso hay gente que pasa trabajo para comer. Pero los que están en claro, la calle, por lo menos la impresión que me da a mí y donde yo vivo, porque yo no he recorrido toda Cuba, muchos son gente lamentablemente enfermos mentales. Pero sí se nota, o sea, hay muchos contrastes. Hay zonas, o sea, donde yo vivo es una zona muy cotizada, entre comillas, por la seguridad. Se llama El Vedado, es casi el centro de La Habana, el medio del corazón de la ciudad, aquí pegadito al malecón. Y en esta zona, por ejemplo, o sea, tú puedes notar edificios y casas muy buenos, en muy buen estado, con cercas, con césped, con un perro de raza, y puedes notar otro edificio claro, exactamente igual, o sea, un edificio bueno, pero sin pintar, sin condiciones, porque si una cerveza cuesta esto, imagínate cuánto costará pintar y hacer labores de reparación en una casa. Pero sí se nota mucho los contrastes. Hay gente con mucha plata, con mucho poder adquisitivo, muchas oportunidades, y hay otra gente que no, la verdad. claro. Claro, hay un contraste como en todas partes del mundo. Lo que es llamativo justamente es que esté en Cuba, ¿no? En un régimen que dice ser justamente socialista, donde supuestamente no deberían existir las clases sociales, pero finalmente hay una diferencia en el ingreso. Realmente es un poco impactante lo que vos contás, y directamente te voy a preguntar en la última que tenemos, por lo menos por aquí, porque después por WhatsApp seguramente la vamos a seguir, y es directamente ¿cómo ves a Cuba de acá a unos 10, 15, 20 años? ¿Dices que sigue el régimen o ya la gente no lo va a permitir? Uy, está... Tú sabes que esa es la pregunta que muchos cubanos nos hacemos aquí y que a veces ni yo mismo soy capaz de responderlo. O sea, esa es la pregunta que nosotros, perdón, nos hacemos. ¿Cómo estará nuestro país en 15, no, es que ni siquiera 15, 20 años, en 5 o 3 años? Porque, y es que lo que tú decías es que es una cosa, o sea, salvo Noruega, Suecia y Dinamarca, lo del tema de las clases sociales, eso es incontrolable, o sea, eso es imposible. O sea, ya sea por la presión del gobierno de los Estados Unidos y de Occidente, más los errores propios nuestros como seres humanos, no ha funcionado, porque el pueblo, el que no lo quiera ver así, o sea, no hay un estado de bienestar. Hay muchas cosas que sí son buenas, que sí se avanzan en su momento, pero la gente joven, sobre todo, está muy cansada y quiere ver cambios, quiere vivir otras cosas. La gente no, porque tiene salud, educación gratis, sin caer en el debate de la calidad. Claro, Pero nosotros, incluso yo que tengo 21 años, nací con eso. Eso tú se lo podías decir a mi abuelo, que vivió
cuando la escuela, el acceso a la escuela, la educación pública era desastrosa, cuando había tiempo muerto y en el campo no había trabajo, o sea, cosas así. Pero yo nací con salud y educación gratis, eso para mí es normal. Ahora, Claro. toca mejorar la calidad de vida. La única forma, el mejoramiento, yo estoy seguro que el 90-80% de los cubanos no le importa un bledo que aquí haya un solo partido. Y yo lo conversaba con un amigo mío los otros días y estábamos de acuerdo. El día que el cubano pueda trabajar, así sea tener 2 trabajos y vivir dignamente con su salario sin pasar tanto trabajo y tanto embrollo para resolver cuestiones elementales, ya después podremos pensar en ir a Dubái de vacaciones, pero por lo menos esas boberías, esas tonterías que te mencioné del six-pack de cerveza, de la comidita, de salir, por lo menos eso, y vestirte y hacer todas las cosas con una planificación. El día que eso pase, aquí a la gente le importa un carajo que hay un solo partido, que hay un solo esto. Si las cosas funcionan y funcionan bien, Claro. ya todo va mejorando. Entonces es muy complicado. Yo entiendo todas las posturas, entiendo todos los pensamientos. Yo espero que de aquí a 15 años, porque también te digo la cosa, también como mismo te digo una cosa, te digo otra. O sea, aquellos que piden el cambio para Cuba y que piden que son radicales y ultraderecha y que dicen que aquí tienen que virar el capitalismo y el multipartidismo y todo, o sea, de verdad le importa. Yo quisiera saber en el interior de su corazón si de verdad le importa, por ejemplo, toda esa gente que salió a protestar en las zonas más pobres de Cuba. ¿Le importa de verdad? ¿Va a ser la solución a los problemas? No sé, no puedo decirte sí o no. Pero yo lo que sé es que la situación mundial en general está tan deteriorada, el mundo se ve tan mierda, y perdóname la palabra, que a mí lo que me da miedo es que vayamos a tener después McDonald's y IKEA, Carrefour y de todo, y después esto sea otra cosa totalmente distinta. Porque mi abuelo, por ejemplo, que en paz descanse, murió de cáncer de pulmón, a él le pusieron vacunas, le pusieron medicamentos, todo gratis, y no porque haya sido de la FARC ni nada. Y es muy, o sea, es la pregunta que hago. ¿Vamos a ser nosotros más inteligentes que el resto de los colegas latinoamericanos y que nuestros hermanos y vamos a convertirnos en Suiza? No lo creo. Pero bueno, la realidad es que habrá que ver qué es lo que quiere el cubano y algo tendrá que pasar, por mayoría. No sé si les habrá pasado al resto de los oyentes que están del otro lado, pero termino realmente con la piel erizada, la piel de pollo, cuando justamente tú dices, no sé si por tener McDonald's, no sé si por tener un Carrefour, esto va a cambiar completamente para peor, ¿no? Ahora sí te hago la última porque me ha quedado en el tintero por todo lo que has dicho ahí y no me quiero quedar con las ganas de si pensás justamente en la idea de que si existe la posibilidad de una restauración capitalista como se dijo en su momento con Rusia, como bueno, lo que sucedió con otros países que llevaban a cabo justamente el socialismo, ¿crees justamente que una restauración sería una solución o crees que no? No estoy tan seguro de si sería una solución, pero lo que sí estoy seguro de que posible es. O sea, incluso te puedo decir las mismas, pero o sea, el mismo Fidel Castro lo dijo, la revolución es perfectamente irreversible. O sea, esto no tiene la garantía perpetuada en el tiempo. Claro, Puede cambiar, y más cuando los sistemas y los gobiernos lo hace la gente. claro. Porque ese incluso creo que a veces es el problema, no es el sistema y el nombre que tenga, sino la gente que está y que lo ejecuta. No sé si es la solución, pero es que algo tiene que pasar, tiene que haber muchos cambios, o sea, se tiene que hacer cambios y a gran velocidad. Tienen o sea, no sé si tendrán que mirar el ejemplo y tomar las cosas buenas de Vietnam y China, que son otros países con otras condiciones socioeconómicas, pero algo tiene que hacer el gobierno acá, porque la verdad es que a mí la impresión que me da es que cada día la gente está más descontenta y eso es malo, no quiero tampoco que acá haya ningún conflicto, ni haya una guerra civil, ni mucho menos. Al final uno siempre tiene que cuidar la paz y la tranquilidad. Exactamente. La verdad, Eri, nosotros dijimos en la previa que íbamos a improvisar. y me parece que parece como si hubiese salido guionado, ¿no? Porque recorrimos toda la historia
de Cuba junto a ti, tu familia. Y bueno, también hablamos un poco de lo que pasa, que siempre es... La verdad que es un placer escucharte a vos, porque escuchar interlocutores que no tienen ni idea, la verdad que me da un disgusto enorme. Me da un disgusto enorme. Y la verdad que fue un placer tenerte por aquí. Pero antes de terminar, les quiero contar a todos los que están del otro lado que nuestro querido amigo cubano sufrió una pérdida muy muy enorme en las últimas semanas. Y me parece que este episodio se lo vamos a dedicar a nuestro querido Amaretto, ¿no, Adri? Gracias, José. Sí, la verdad que justo hoy me siento un poco mejor. Yo creo que la gente que tiene mascotas y quizás son los que más me entiendan, pero sí fue algo terrible. Un gatico de 4 años y que en unos 4 días lo perdimos. Gato colombiano que vino de Colombia y que se dejó la vida aquí en Cuba. Y fue una semana de inactividad en Twitter, en todos lados. De verdad no tenía ánimos para hacer nada. Y este capítulo contigo, grabar esto, es como un poco el paso a volver a retomar mi vida cotidiana y a tratar de sonreír un poco, porque la vida sigue. Siempre lo vamos a tener en la memoria, y agradezco este lindo gesto que has tenido conmigo y con Amaretto, que espero que donde quiera que esté sepa que el amor que le tenemos aquí, mi esposo y yo, es infinito y nunca lo vamos a olvidar. Gracias. Así es. No, de nada. Para mí es un placer y nada. El amor es lo único que es eterno, desde mi punto de vista, es lo único que siempre queda. Así que la dedicación para él. Y ahora sí, Adri, la verdad que es un placer hablar siempre contigo. Tú sabes que nos hemos colgado y la gente dirá, estos son unos pesados, pero nosotros nos hemos mandado audios de 3, 4, 5, 7, 8 minutos hablando de la vida. Así que nada, hacía mucho tiempo que tenía en el tintero este episodio y ha salido mejor de lo que pensaba. Realmente espero que tú te lo hayas pasado bien. No, tremendo. Yo, por supuesto, sabes, a mí me encanta hablar, me encanta socializar. Yo soy muy conversador. A veces tienes que mandarme a parar, porque si me dices ahí que tienes 5 o 6 preguntas más, yo sin pena seguimos grabando hasta la hora que quieras, porque a mí la verdad, y contigo, que o sea, hablar contigo es genial. Ya te digo, se aprende mucho también, o sea, de los podcasts que nosotros hemos hecho de fútbol, pero siempre es bueno tener la visión de otra gente que está en otra parte del mundo, y si es tan agradable como tú, pero por supuesto. Espero algún día tener la posibilidad, eso lo deseo, de que nos veamos físicamente. Va a suceder. Hay que ponerle solamente un poco de fe, un poco de ahorros por aquí, y yo sé que va a suceder, porque hace mucho tiempo que iré a Cuba, así que yo te digo, va a suceder, te lo prometo aquí. No sé cuándo, pero sí que va a suceder. Y si no, en otro país del mundo, pero que nos debemos ese abrazo. Así que, bueno, ahora sí. Alojamiento gratis tienes acá. No será un hotel de 5 estrellas, pero un techo y una cama donde dormir vas a tener sin un peso. Hermoso. Es lo único que se necesita. Después, el resto, nosotros tenemos un gran artista que dice: el lujo es vulgaridad. Así que yo decido terminar este episodio con esa frase. Y la verdad, Adri, te súper agradezco. Y ya nos hablaremos, porque bueno, como ya sabe, ya le contamos a todo el mundo, nos hablamos cada 2x3. Así que bienvenido nuevamente a la actividad. Y espero que la hayas pasado muy bonito. Y abrazo para ti, Adri. Un abrazo, José, y encantado de haber estado por acá. Espero tener el placer de nuevamente venir en un cumple a hablar de otra cosa, lo que se nos ocurra o lo que se te ocurra. Así será. Idea, edición y podcaster José Araoz. Música Ian Fontana y Tomás Catena. Fue una producción de La Píldora. Decimos y consumimos lo que queremos.